Pues vamos a seguir con la serie que teníamos. Hemos hecho una interrupción para hablar del Estado y ahora seguimos con el camino que llevábamos, que era el de las ciencias Auxiliares. auxiliares de la historia. Decíamos que son eh, todas esas ciencias que sirven para comprender, avanzar, mejorar el conocimiento Sí, que complementan el entendimiento de de la la historia. historia Igual que la historia, también es y las ciencia complementan. auxiliar de otras, ¿no? En este caso, hay ahí de lo que vamos a hablar ahora es de la literatura, y está claro que la literatura, junto con la lingüística, que son dos ciencias diferentes, pero también muy conexas, eh, sirven para que seamos capaces de entender la historia con mucha más facilidad. ¿Por qué, conseguimos esto con la lingüística o la literatura? Porque realmente entender todas las lenguas em, que existen en el mundo es complicado, y eso lo hace gente que se especializa en este tipo de cuestiones y que permite que cualquier estudioso de la historia pueda acceder al conocimiento que contiene. Bien sea libros simplemente de literatura, o bien sea de conocimiento, o de cualquier otro mensaje que se quiera lanzar a través de la escritura. Esto nos sirve para la historia, porque precisamente definimos el principio de la historia Con la escritura. como el nacimiento de la escritura. ¿Se podría decir que es un gran salto adelante en el entendimiento de la historia? Es decir, de no tener unos datos escritos a tenerlos. ¿Se amplía mucho más ese horizonte? Cambia completamente. Cambia completamente. La cultura material que tú estudias a través de los estratos que vas excavando en cualquier ciudad neolítica, Ujú. por quedarnos un poquito al lado de ese final de la prehistoria e inicio de la historia, pues te tienes que ir basando, pues eso, en la cerámica, los huesos, la piedra tallada, en el uso ya de herramientas, y eso te va dando una cierta idea, pero Cuando, nada parecido a que alguien te cuente cómo era su vida. Por ejemplo, hablamos de la primera escritura, es la cuneiforme. ujú, ¿Qué es lo que hace? Pues cortar una caña, darle punta y hacer como unos triangulitos que los lingüistas han sido capaces de estudiar, de analizar, de interpretar y de traducir. ¿Y qué es lo que nos dicen? No nos transmiten grandes conocimientos, muchas de ellas. No nos transmiten grandes conocimientos científicos, nos transmiten algo mucho más mundano. Es el día a día, son las cuentas de los escribas, pues de quién compra qué, quién vende qué, y cómo se hace tal o cual transacción. Es ujú. decir, son cosas muy, muy mundanas. Normalmente cuando algo tiene ya mayor trascendencia, pues se hace en piedra o se hace en otros materiales más duraderos. En principio estas tablillas no estaban destinadas a, A durar. a perdurar. Si lo han hecho, ha sido por el fuego, al destruirse esas ciudades con toda esa información en esas tablillas, en esos trozos de cerámica. Ese fuego que ha quemado la ciudad también ha conseguido que se cuezcan esa arcilla, y que haya días. O sea, la parte de tablilla Del cuneiforme, sí. son zonas en las que se ha prendido fuego La arcilla, si no sufre el proceso del del fuego, cocido. no soporta el paso del tiempo, se deshace. Aparte que también te permite el que estén, una vez ha pasado por el horno, permite datarlas con más facilidad. En su momento hablaremos De las ciencias auxiliares de datación. de cómo se data, ¿no? Y en este caso, pues eso, el carbono 14 permite datar ese material en el momento en que se produjo ese incendio, ese fuego que calcinó esas piezas y las dejó eh, para la posteridad. Entonces, bueno, pues vemos que para poder llegar a todo eso hace falta gente que
estaríamos hablando, repetimos otra vez, de los lingüistas, que sean capaces de detenerse a interpretar, ¿no? Lo que es ese tipo de escritura y todas las que vinieron después. Tenemos el ejemplo más que conocido de la piedra roseta. La piedra roseta la encuentra un oficial francés Francés. en Egipto. Y bueno, pues, en principio son los franceses con las tropas de Napoleón que están en esa zona los que recogen ese material. Luego tienen su trajín con los ingleses que también andaban con esta misma historia y lo que te encuentras en la piedra roseta son tres lenguas distintas. Es decir, volvemos otra vez a la gente que es capaz de entender en este caso el griego, el arameo y el que no se entendía al estar escrito en tres lenguas eh, escritas. Tenemos que la tercera, que es lo que se entendía siempre como la escritura jeroglífica, no se entendía, pero con esta base se empezó a poder entender. Eh, Claro, es, que tiene una traducción ya literal de un tienes, conjunto de palabras que ya podéis ir rellenando unos espacios sí, que no sí, tenía antes. sí, pero aún así es un trabajo muy, muy complicado en el que hay una especie de carrera entre los franceses y los ingleses a ver quién la traduce antes, porque había una serie de académicos ingleses, se dispone de lo que es el contenido de cada, pero intentar entender lo que se había considerado jeroglífico, es decir, una escritura de símbolos, no que fuera legible como leemos el griego, el latín o hoy en día el castellano. Y el poder llegar a eso fue bastante complicado. Y en esa batalla, pues Champollion, que es el investigador francés, es el que logra llegar a entender. Y claro, abre todo un mundo a los historiadores, porque hay miles de inscripciones en Egipto, miles en todos los monumentos, en todos los edificios, todo eso no se entendía y a partir de ahí se empieza a entender el contenido de todas esas oraciones fúnebres, el libro de los muertos, de todo lo que es esa literatura egipcia, tanto técnica como, como económica, como política, ¿no? O como ellos entendían la vida y la muerte, ¿no? En ese tiempo fue el boom de la egiptología. A partir estamos hablando de las guerras de Napoleón en 1800 y poco, 1800 y poco, que es cuando se interna en Egipto y empieza a despertar un amplio interés tanto entre los franceses como entre los ingleses. Y lo que se trata es, bueno, es de quién es el colonizador. Ese es el fondo. ¿Para qué? Para obtener recursos. Y en este caso, directamente para unos y otros llevarse todo lo que podían. Incluso la gloria de haber descubierto una lengua, ¿no? Incluso, incluso todo lo que enganchaban, es decir, daba igual que fueran momias, que fueran textos, lápidas, Conocimiento, sí. que fueran monolitos, que hay en un montón de sitios, o sea, los ingleses, sobre todo, los franceses también, pero sobre todo los ingleses, son unos grandes Expoliadores. expoliadores. Da lo mismo que hablemos de Grecia, que de los asirios, que de los egipcios, que del cono sur de Hispanoamérica. Donde van, ellos expolian con bastante facilidad. Entonces, la lengua es la que va abriendo ese camino, ¿no? Y la que nos permite entender el pensamiento de gente que vive en un momento tan distinto. Cuando muchas veces hablamos de que es muy difícil ponernos en el lugar porque la forma de entender el mundo es distinta. Bueno, pues Claro. estos libros, si tú me salto un poco más adelante y lees a los griegos, a los autores griegos, sin ir más lejos, Homero, bueno, lo que entendemos, asignamos a Homero, ¿no? Que es la Odisea y la Ilíada, que realmente lo que es más probable es que realmente Homero no haya existido nunca, sino que fuera cantos
que iban de pueblo en pueblo, la gente pues buscándose la vida, tratando de ganar algo de dinero, pues iban contando historias. Y hasta que alguien las recogió en forma de texto escrito. Y tenemos eso, la Odisea y la Ilíada. Pero estamos todavía, hablábamos hace algunos vídeos, Sí, hablábamos sí, sí. de lo que es el límite entre la historia y cuando hablábamos de utilizar o no a seres míticos dentro de, bueno, pues la Ilíada y la Odisea pertenecen a ese grupo anterior, a ese momento en que Herodoto ya empieza a plantearse otra forma de escribir. Entonces tienes que la intervención de los dioses en la Ilíada y en la Odisea es continua. Es decir, ellos intervienen con mucha naturalidad en todos los procesos. Cada dios o diosa está de parte de uno o de otro y conforma un todo con lo que es la historia en sí mismo, la historia que ellos cuentan, quiero decir, la historia en este caso de la caída de Ilión y de cómo se produjo eso, ¿no? Y cómo va evolucionando toda esa guerra hasta llegar a su etapa final. Vemos cómo nos lo cuentan a través de esos cantos, es decir, al final no es que sea historia, pero sí es la forma en que esos seres humanos entendían, los que vivían en ese momento, Claro. entendían cómo era el mundo. Y lo mismo pasa con la Odisea. En la Odisea lo que vemos es cómo Odiseo, Ulises, no consigue, no puede llegar, empieza a dar vueltas por el Mediterráneo y vemos que los dioses le van impidiendo por una razón, bien porque una diosa que lo retenga o bien porque haya un dios que esté enfadado con él y le impida llegar. Y vemos, a la vez que eso, también vemos un recorrido por el Mediterráneo que ya nos va indicando lugares que luego hemos sido capaces de identificar, más o menos, ¿no? Hay algunos más claros y otros más oscuros, pero más o menos para intentar identificar el recorrido de Ulises o para intentar identificar dónde se encuentra Ilión, Troya, bueno, pues se ha utilizado ese tipo de literatura, que no era más que una historia. Sin embargo, si le asignas un valor de realidad, una parte de realidad, a toda esa mezcla de factores, pues te puedes encontrar con que hay cosas que existen de verdad, ¿no? Sí, que, Aunque que no es todo un que cuento. aunque sea un relato fantástico, se basa en ciertas áreas o ciertas cosas que sí son reales. Claro, y que Parecido a la Biblia, ¿no? claro, nos permite entrelazar. Sí. El caso de la Biblia sería también, no hay un autor de la Biblia se escribiría a lo largo de muchos cientos de años, ¿no? Pero hay una serie de connotaciones que son fantásticas y hay otras que están basados en lugares o en grupos étnicos existentes, ¿no? Es decir, luego ciudades, paisajes, todo tiene un cierto viso de realidad y luego pues tiene la parte fantástica. Fantástica. Es, no, o sea, fantástica es la religión, bueno, es la religión que se practica actualmente, pero cuando hablamos de Grecia y Roma, cuando hablamos de la parte fantástica es lo mismo, la religión para ellos no era fantástico, era la Es la religión que realidad, ellos ¿no? practicaban. Y la realidad aparente para Pa- muchos de ellos. Pues igual que nosotros, es decir, si tú eres cristiano, crees en una serie de cosas, y si tú eras un hombre del siglo IV antes de Cristo, pues tenías tu panteón de dioses y le asignabas una serie de funciones y además estaban entrelazados entre ellos y tú, para ti, Entendías que que eso era, intercedían y que era lo normal. claro, por eso hacías sacrificios, libaciones y hacías todo lo que... Actualmente ya no en los cristianos, sino por ejemplo en África también tenemos tribus que son animistas o que tienen cualquier tipo, Mm, y su realidad aparente es esa. exactamente. Luego, entonces, aunque luego desde la perspectiva del tiempo lo consideramos como algo fantástico, en su momento no tenía por Sí, qué está en ser. esa, Claro, el miedo que en la Edad Media se tenía el al, diablo. al infierno, al diablo, a todas estas cosas, era muy real, muy real.
porque la vida era muy dura, las condiciones eran dramáticas y la creencia de intentar llegar al cielo era algo muy, muy real. Lo vemos tan real como que los nobles intentaban, con todo el dinero que fuera necesario, ser Como enterrados dentro de la basílica y si no puede ser dentro de la basílica, lo más de la lo más iglesia, lo cerquita. más cerca posible. Es muy importante. Sí, yo un Pues, punto, por ejemplo, también muy potente es las diferentes pestes que se han surgido y los retratos, bueno, no retratos, perdona, cuadros que se realizan de ellos, que lo ves eso como la muerte segando, Lucifer por ahí populeando y los humanos sufriendo, buscando a Dios, ¿no? Y esa luz pequeña que iluminaba a unos cuantos que curaban y salvaban, ¿no? claro, esa es. El no entender en qué situación están y contemplarla o entenderla conforme a la religión que tú practicas. Claro, fíjate que estamos hablando de la literatura Sí, y la lingüística. Claro, en el caso del cristianismo, más concretamente del catolicismo, lo que se hace es entender que los sacerdotes son los que tienen que saber la Biblia, los evangelios y todo eso, y que el pueblo no tiene por qué saber leer. Entonces surgen las catedrales del románico primero y del gótico después, donde hay un montón de gárgolas que representan pecados o representan los demonios, un montón de imágenes también. porque como el pueblo llano no sabía leer, la forma de acercarse a lo que le estaban diciendo los sacerdotes, que ellos sí sabían leer y les interpretaban las escrituras, lo que pasa es que también lo hacían en latín, con lo que Claro, cada vez menos gente entendía. entender, ¿no? La única forma era ver La imagen. las imágenes, porque era la forma de que accedieran a los milagros, a los demonios, a Ujú. lo que hubiera que... Y por eso lo vemos muchas veces en las catedrales. Las catedrales no son catedrales, sino en el románico no llegan a ser catedrales, son iglesias. Vemos que asustan, ¿no? Y que era eso lo que pretendían, asustar a ese pueblo llano que realmente no podía acceder a esto que estamos diciendo, a la literatura o a poder leer. Entonces, si nos volvemos, estamos yendo hacia adelante y hacia atrás con el tema de la No, literatura y la pero lingüística. estamos introduciéndolo bien. Sí, pero eso que si nos vamos a Roma, cuando Roma sí hay muchos escritores que ahí sí nos están contando, es decir, si sabemos de las costumbres de los pueblos germánicos es por los romanos. Ellos contactan con la edad del hierro, ellos ya están civilizados y llaman bárbaro a todo aquel que no está dentro de su concepto de civilización, su educación, sus leyes, su escritura, su forma de vivir, entra en contacto con pueblos que están totalmente fuera de eso, están todavía en la prehistoria, no tienen escritura, o si tienen algunos, que algunos tienen, se han detectado en algunas estelas, escrituras muy, o símbolos muy rudimentarios, se entiende que irían evolucionando y que alguna forma de entender se tenía. Pero en cualquier caso, eso ha trascendido muy poco y lo poco que sabemos de ese contacto es lo que nos han dejado los escritores romanos, ¿no? Cuando entran en contacto con las tribus en Britania o en Germania o en Hispania o en la Galia o en cualquier otro sitio de los que ellos ocuparon. Aparte de dejarnos un planteamiento de la historia, que también es muy importante, porque ellos ya empiezan a contarnos la historia, cuando te cuentan la historia de Roma, o te cuentan la guerra de las Galias, que es Julio César, o Polibio, que te cuenta las guerras púnicas. Empezamos ya a tener contacto con su realidad, a través Perspectiva. de su perspectiva y su propio escrito. ¿Qué nos permite eso, por ejemplo? Pues, ¿cómo databan el pueblo romano? ¿Cómo databa el tiempo? Nosotros fijamos el año cero como el año en que Jesucristo. nació Jesucristo, la era cristiana, ¿no? El año. Vale. Pero ellos tenían su forma de hacerlo. Y además no era una. Ellos, Eran, es verdad, eran ellos te lo podían hacer con la fundación de función de Roma. Urbe Condita y empiezan a contar. Esa es una forma. Pero también lo podían hacer con los cónsules. Entonces, cada año
se elegían 2 cónsules Ujú. a partir del final de la época monárquica, ¿no? Cuando empieza la República. Entonces, eso permite identificar, gracias a los autores contemporáneos o los autores romanos de diferentes épocas que van escribiendo sobre la historia de Roma, somos capaces, a través de sus cónsules, de fijar el año en que, en que, En que estaban en o que el que estamos. gobernaban, lo que fuera. Sí, no solo porque si yo solo te digo 2 cónsules, asignar el año puede ser difícil. Pero si lo enlazas, volvemos a lo de las ciencias auxiliares, si lo enlazas con un fenómeno solar, por ejemplo, sabemos que en tal año hubo un eclipse y ellos te lo reflejan, te sirve de punto de partida. Claro. Si hay determinados fenómenos que te permiten, que te ayudan. También podemos datarlo pues con la estratigrafía, con determinados instrumentos. Hay toda una serie un abanico de ciencias auxiliares que son aplicables, por en este caso estamos diciendo, para saber en qué año coincidió con tal o cual. Claro, recolectar un conjunto de indicios que al final nos lleven a una certeza como pueda ser la definición de un año concreto con respecto a nuestro Y desde calendario. ahí empezar a contar hacia adelante y hacia atrás para poder situar en términos de nuestra forma de contar, que sería antes de Cristo y Desde después de después de Cristo. Cristo. A partir ya de años, cuando nosotros hablamos de tiempos anteriores Ujú. a la, a lo que es la civilización o lo que entendemos que es la historia, hablamos de BP, Before. before present, Ujú. porque hay una oscilación importante y entonces nos situamos en términos aproximados. Pero en el momento que podemos empezar a contar con precisión, empezamos a hacerlo eh, con el antes de Cristo, después de Cristo. Y todo esto es gracias a toda esa literatura que nos ha llegado y evidentemente a la lingüística que ha sido capaz de interpretar. Y tener en cuenta que muchos de esos libros vienen ya no es el texto original, sino que ha venido traducido, Claro. ha venido copiado, nos ha llegado a través de un Ya ha monasterio. venido adulterado, ¿no? De alguna De manera. alguna manera tienes que saber exactamente, de hecho cuando se hacen las traducciones hay que ver de dónde ha venido ese texto original. En muchos casos hay textos corruptos porque faltan una parte o porque el copista no Sí, lo entendió de otra manera. lo escribió mal. En fin, que Ujú. de, Mantener un mensaje original es complicado. de hecho hay autores de los que nos han llegado resúmenes, no el texto, no recuerdo ahora mismo, pero hay algunos autores eh, que no nos ha llegado, Ujú. comparación por ejemplo con Polibio, que sí nos ha llegado, o con Plinio el Viejo, o con las cartas de Plinio el Joven, que sí nos han llegado más o menos intactas, ¿no? Por lo menos como para entender cómo funciona. Y esto es esa importancia que tiene tanto la lengua, la literatura, la lingüística, ¿no? Ujú. En la forma de que nosotros podamos entender ese mundo que ya poco nos queda.